En Casa de Herrero, con Leticia Vaquero. Muy buenas tardes, señores, y bienvenidos a esta su casa un día más. Aragón ya tiene gobierno. Han tenido que pasar 2 meses y medio para que Jorge Azcón, ya saben, del Partido Popular, se convierta en el presidente regional. Está previsto que sea la próxima semana, probablemente el jueves, cuando tenga que jurar el cargo. Bueno, el acuerdo se cerró ayer, aunque no ha sido hasta esta mañana cuando se ha escenificado esa firma conjunta de los dos partidos que han hecho posible este acuerdo, Partido Popular y Vox, finalmente. Lo que han hecho hoy, lo que han firmado esta mañana ha sido un contrato. Un contrato, es que así, en esos términos, han hablado los dos portavoces, los de ambas formaciones. La de los populares en las Cortes de Aragón, Ana Alós, que ha sido la representante del Partido Popular que ha hablado de ello, ha firmado y han hecho esta escenificación, y también el líder de Vox en la región, Alejandro Nolasco. Es un acuerdo de gobierno, de coalición, para el cual ambas formaciones van a tener que ponerse de acuerdo en todo, o en casi todo. Y voluntad hay. El partido de Santiago Abascal va a asumir 2 consejerías, una de ellas con rango de vicepresidencia. El vicepresidente va a ser Alejandro Nolasco, el presidente el señor Azcón del Partido Popular, y lo ha explicado en esa rueda de prensa la popular Ana Alós. Jorge Azcón presidirá un gobierno de coalición en el que Vox dirigirá 2 consejerías, la de Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia, que tiene rango de vicepresidencia primera, y la de Agricultura y Ganadería. Uno de los consejeros del Partido Popular ocupará el cargo de la vicepresidencia segunda. Bueno, Jorge Azcón ha estado negociando durante estos más de 2 meses con casi todas las formaciones para intentar conseguir un gobierno monocolor, un gobierno en solitario, sólido, ¿no? Son las palabras que más han utilizado los líderes, los candidatos autonómicos del Partido Popular desde las elecciones del 28 de mayo, pero al final hemos visto que no se ha traducido en eso. Lo hemos visto en diferentes comunidades autónomas, ahora vamos a recordar algunos de esos casos. Así que en estos 2 meses y medio lo que ha hecho Azcón ha sido buscar acuerdos con quien fuera. Por ejemplo, con Aragón Existe, que tiene 3 diputados, o con el PAR, que tiene 1. Pero esta fórmula requería de la abstención de Vox, y en esa formación no estaban por la labor. Así que o entraban en el Ejecutivo o tendrían que volver a las elecciones. Al final han decidido de manera inteligente, desde mi punto de vista, entenderse. Y eso que el candidato popular ha metido la pata en más de alguna ocasión, ¿eh? Ya en el mes de mayo dio una entrevista al diario El Mundo en el que dijo: no descarto ofrecer a Lambán, es decir, al PSOE, un pacto en Aragón. Pero no contento con ello, fue un paso más allá y dijo: Vox tiene que seguir en la oposición. Así que, si PP y Vox eran las 2 únicas formaciones, y encima de derechas, que estaban abocadas a entenderse por el mandato de todos los ciudadanos aragoneses, en ese momento Azcón de un plumazo le daba una patada y decía que no, que iba a buscar algún tipo de acuerdo con el Partido Socialista, que no quería pactar con Vox, ¿no? Que se quedara en la oposición. ¿Qué ocurrió? Pues que el socialista Lambán le dio calabazas y el de Vox al final ha salido a su rescate. Ese es el resumen. Por tanto, al final los de Nolasco, Alejandro Nolasco, vicepresidente, el que va a ser vicepresidente de Aragón, pues no se va a la oposición, al revés, entra en el Ejecutivo regional, y a pesar de las declaraciones del pasado de Azcón. Y parece que el señor Nolasco le ha perdonado. Yo quiero dar las gracias al señor Azcón y a todo el PP, sobre todo por una cosa muy importante, y es el respeto que ha mostrado a Vox y a sus votantes, y en coger el testigo de la expresión de esa voluntad de los aragoneses. Esto está muy bien, sobre todo porque es el día en el que escenifican ese acuerdo de gobierno, de coalición, pero veremos, el movimiento al final se demuestra andando, ¿no? Veremos al final los acuerdos a los que puedan llegar todas las formaciones, y sobre todo si se puede pedir desde este micrófono o cualquier otro tipo de altavoz
bueno, que ojalá no hagan demasiado ruido, ¿no? Y que no tengan muchas divergencias en público, que eso al final merma la credibilidad de los políticos. Lo que tienen claro estas dos formaciones es que quieren un gobierno sólido, estable. Es lo que ha explicado la portavoz del PP. El acuerdo que ha sido posible después de muchas negociaciones y que fundamentalmente busca establecer un gobierno sólido, que actúe con una sola voz para dejar atrás políticas erróneas de la izquierda y mejorar la vida de los aragoneses, recuperando la calidad de los servicios públicos. Bueno, no creo que sea un aviso a navegantes, porque en la intervención de Alejandro Nolasco él ha dicho lo mismo. Queremos un gobierno sólido. Es lo que me ha pedido el señor Azcón y es lo que vamos a hacer. Esa responsabilidad es lo que deberíamos de escuchar en todos los dirigentes políticos. Pero para que sea sólido, esto se tiene que apoyar en un documento programático, un acuerdo de 80 puntos dividido en 10 apartados en los que, pues llegan a algún tipo, a una serie de conclusiones, ¿no? Hacia dónde va a ir la política de este gobierno en Aragón. Pues mira, quieren reforzar la educación, la inspección educativa, quieren sacar la ideología de las aulas, dicen, y permitir que los padres elijan la educación de sus hijos, derogando también la ley de memoria democrática en Aragón. Ambos han sido preguntados en la rueda de prensa en varias ocasiones por este asunto, que era ya un poco repetitivo, y han insistido en que ellos nunca votaron a favor de esta ley, que por tanto la van a derogar. Quieren cambiar, por ejemplo, quitar la Consejería de Ciudadanía y Derechos Sociales, quieren convertirla en la Consejería de Bienestar Social y de Familia. Quitan lo de los derechos sociales, ¿no? Y también quieren crear la Dirección General de las Familias. Sobre la violencia de género, que más de uno estará ahora con la vista puesta en qué es lo que ocurre. Bueno, han firmado que van a aprobar una serie de medidas que van a ser mucho más duras contra los asesinos y contra los agresores. Van a identificar el perfil del violador y del maltratador. Van a promover políticas para perseguir la violencia de género o intrafamiliar e igualdad entre todas las víctimas. Ya saben que esto de la terminología a la izquierda le afecta mucho, incluso Feijóo entró un poco en este juego. Violencia de género, que es la terminología general y que ha utilizado y sobre todo se ha implantado en los últimos años. Como tal, en el documento no está esa nomenclatura. Lo que está es la violencia machista. Dice, es un compromiso contra la violencia machista. Esto ya es un avance, ¿eh? Recordemos que en el acuerdo de gobierno de Extremadura con la señora Guardiola no se utilizó, no se incluyó el término de violencia machista. En este sí, el de machista y el de intrafamiliar. Bueno, también van a rebajar en medio punto los 5 primeros tramos del IRPF hasta los 50.000 euros. Van a reducir el impuesto de sucesiones y de donaciones, porque van a añadir la bonificación del 99% entre padres, hijos, abuelos y cónyuges. Es lo mismo que ha hecho el señor Carlos Mazón en la Comunidad Valenciana hace un poco más de una semana, hace 15 días, ¿no? Van a derogar el impuesto sobre el patrimonio, van a dar también subvenciones a los agentes sociales, dicen, y ayudas al desarrollo, un plan integral para el sector de la nieve, un plan de choque inmediato contra la sequía, quieren dar ayudas directas a agricultores y a ganaderos, también facilitar una línea de financiación de préstamos, han firmado un pacto contra la despoblación, quieren suprimir la Dirección General de Política Lingüística. Estos son algunos de los puntos clave de ese acuerdo entre el Partido Popular y Vox. La historia no es cómo empieza, sino cómo termina, ¿verdad? Por eso hoy le han preguntado al que va a ser vicepresidente de Azcón sobre por qué han tardado tanto tiempo en entenderse, y esta ha sido su respuesta. Bueno, pues la negociación de un acuerdo como este, que creo que es minucioso, importante y que, como digo, va a redundar en el beneficio de los aragoneses, pues yo entiendo que no es algo de 4 días, es algo que efectivamente hay que hablar durante mucho tiempo, y la buena noticia hoy es que por fin se ha llegado a este acuerdo. Bueno, por fin se ha llegado a este acuerdo que no se cierra en 4 días, ¿no? Bueno, en el Partido Popular respiran aliviados porque han conseguido salvar los muebles. Han evitado una nueva convocatoria electoral, como parece va a ocurrir en Murcia. Por eso, esto es normal escucharlo en todos los acuerdos, han expresado su satisfacción en el día de hoy. Mucha educación, mucho agradecimiento, pero fíjense además en esa alusión que hace al final Ana Alós, la portavoz del PP en las Cortes de Aragón, sobre el presidente anterior de esa comunidad, Javier Lambán.
quiero manifestar la satisfacción del Partido Popular por haber alcanzado este acuerdo. Los aragoneses hablaron muy claro el pasado 28 de mayo. Los aragoneses expresaron con sus votos 3 cosas fundamentales. La primera fue el rotundo suspenso a la gestión del gobierno cuatripartito de Javier Lambán y el deseo de un cambio político al apoyar mayoritariamente a las fuerzas de centro-derecha y derecha. Bueno, no deja de ser curioso porque, como les he contado antes, a Lambán le tendieron la mano, de los primeros. Lo que pasa es que él no la cogió. Bueno, y otra cosa curiosa en la puesta de escena de esta mañana es pues lo que ha ocurrido con alguna que otra ausencia. Es decir, tú consigues ser la fuerza más votada en las elecciones de mayo. Decides ponerte a hablar con todos, a pesar de los bandazos en tu discurso. Llegas al final a un acuerdo con Vox para un gobierno de coalición casi in extremis, porque podíamos haber ido a una repetición electoral. Es decir, que lo más difícil ya lo has hecho, pero al final en la firma no apareces. Eso me estoy refiriendo al señor Azcón, al que va a ser el nuevo presidente de Aragón. De hecho, si se asoman a la prensa digital en estos momentos, a esta hora van a ver que muchos están criticando esa ausencia, ¿no? Por esto le han preguntado a la señora Alos, ¿y qué creen que ha hecho? Pues no solamente le ha restado importancia, es que lo ha justificado. Tengo que decir que en Aragón hemos hecho lo que ya se había hecho en otras comunidades autónomas. Lo que se había acordado es que fueran los portavoces parlamentarios de ambos grupos los que firmaran los acuerdos, como se ha hecho, como digo, en otras comunidades autónomas. Baleares se ha hecho de esta manera y es lo que se ha decidido en Aragón. Es decir, no hay mayor problema, que somos los portavoces parlamentarios los que firmamos este acuerdo, que por supuesto respalda el presidente Azcón. Bueno, lo que hace la señora Alos es poner el ejemplo de Baleares. Pero no es el mismo caso, señora Alos. En el archipiélago gobierna Marga Proens del PP, sí, gracias a Vox, sí. Pero el acuerdo que firmaron no fue de gobierno. Es que Vox no entró en el gobierno, no ha entrado en el gobierno de Baleares. Es un acuerdo de investidura. Puede ser una anomalía en lo que estamos viendo, la estrategia que pueden estar siguiendo los partidos, tanto PP y Vox, en las demás comunidades autónomas. Porque Vox ahí, insistimos, no ha entrado en el gobierno. Así que en el caso de Aragón, lo que tendría que hacer es fijarse en el de Extremadura, ¿no? Eso sí que es un pacto de gobierno, donde Vox entró con la señora María Guardiola. ¿Quién escenificó ese acuerdo entre ambas formaciones? Pues la señora Guardiola, del Partido Popular, a la que, ya saben, le cayeron toda clase de críticas por su veto anterior a la formación de Abascal, pero al final dio la cara, se comió sus palabras y firmó. Y lo vio toda España. Podría haber enviado a otras personas, pero no lo hizo. Ese es el ejemplo que podrían haber tomado desde el Partido Popular en Aragón. Desconocemos el motivo de la ausencia, probablemente, a lo mejor está más que justificada por lo que no ha ido Jorge Azcón, pero la excusa que ha puesto la señora Alos no nos sirve. Bueno, es interesante también que nos paremos a pensar en los acuerdos de estas dos formaciones. Ya saben, la estrategia seguida por los de Feijóo sobre la formación de Santiago Abascal ha sido nula, manifiestamente mejorable. No sabíamos cuál era el discurso verdadero, porque en cada comunidad autónoma se decidió tomar una senda u otra, ¿no? En Valencia se firmó el pacto con Vox en media hora. Y en otras comunidades como Aragón, hoy protagonista, pues estaba complicando la cosa. En Extremadura, la señora Guardiola primero les puso verdes y luego acabó pactando con ellos. Así que podemos concluir que esto que llegaron a pensar en el PP de marcar como una excepción lo ocurrido en la Comunidad Valenciana, pues no se ha cumplido. Han ido dando bandazos en la estrategia. Por eso mismo le han preguntado hoy al que va a ser vicepresidente de Aragón, Alejandro Nolasco. Le han preguntado y su respuesta es que no hay homogeneidad desde el partido de Vox. Es que aquí se pacta en cada sitio una cosa diferente. Una prueba de que, digamos, en cada sitio se hace una cosa distinta, se llegan a acuerdos distintos, precisamente es porque no hay unas injerencias de otras entidades, sino que simplemente pues en cada región se pactan o se negocian o se llegan a ciertos acuerdos, evidentemente en colaboración con las direcciones nacionales, pero eso no quita, pues como es lógico, pues que para que en cada sitio se funcione de forma distinta.
Bueno, esto nos lo han dicho en muchas ocasiones, ¿no? Pero probablemente esto tenga que pasar por la central, como en todos los partidos. Bueno, en el PSOE han salido a valorar este acuerdo de gobierno. Ha sido la ministra de Educación, Pilar Alegría, en formato vídeo casero en Twitter. No le gusta el acuerdo con la ultraderecha, dice. Intuimos que la firma de este acuerdo fue uno de los puntos que abordaron en esa reunión secreta que mantuvieron el señor Feijóo con Abascal, de la que, por cierto, a día de hoy seguimos sin tener el más mínimo detalle. Porque esta es la verdadera forma de hacer política del señor Feijóo. Bueno, esta es la manera que tiene el Partido Socialista de meterle el dedo en el ojo al Partido Popular por esa reunión que mantuvieron Feijóo y Abascal la semana pasada, que nos enteramos por los de Abascal tiempo después. Y que de lo que tratan de hacer los socialistas es desacreditar a Feijóo como si fuera un mentiroso por no querer airear ese tipo de reuniones, ¿no? Por otro lado, pues, el mismo argumento puede servir para viajes al extranjero por parte del presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y encima eligiendo destinos tan complicados en lo diplomático como Marruecos, o en las negociaciones con el independentismo, ¿no? Ya lo dijo Pere Aragonés, claro que estamos hablando. ¿Y por qué no dan cuenta de ello? Vamos a ver si utilizamos los argumentos y sirven para todos igual. Lo que ha ocurrido en Aragón contrasta, sin embargo, con lo ocurrido en Ceuta, donde, aunque parecía que podía haber un gobierno del PP, con la ayuda del PSOE, al final ha acabado en un comunicado de los socialistas diciendo que en la actualidad no hay ni puede haber un pacto de gobierno con el PP de Feijóo. No es momento de pactos. Bueno, esto ha sido todo un mazazo para el Partido Popular y sobre todo para el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, que ha lamentado que la Dirección Nacional del PSOE haya vetado cualquier tipo de acuerdo en la ciudad sin ningún argumento, porque es que además ellos estaban en conversaciones, lo ha dicho en Onda Cero. No hay ningún argumento y el único argumento es una cuestión de establecer un cordón sanitario, ¿no? Que no es un cordón sanitario al Partido Popular, es un cordón sanitario a la estabilidad y la gobernabilidad de Ceuta, es un cordón sanitario al interés general. Bueno, recordemos también los tumbos del Partido Socialista, ¿no? O sea, ¿por qué ahora en el PSOE cambian de opinión? Porque, como dicen el PP, esto es una directriz que viene desde Madrid. Claro, porque que los socialistas hubieran facilitado un ejecutivo en Ceuta, encabezado por el PP, habría reforzado el argumento de Feijóo de que gobierne la lista más votada, ¿no? Para acabar con los bloques y los bloqueos, lo que dijo en la campaña hasta la saciedad Feijóo, que es el que ahora pretende ir a la investidura, habiendo hablado antes con el rey, viendo si tiene los apoyos suficientes, si no se le adelanta a Pedro Sánchez porque haya conseguido otra mayoría alternativa. Entonces, normal que los socialistas hayan decidido, en este caso, pues dar un portazo en las narices al Partido Popular, porque así en su estrategia nacional la cosa va en la misma dirección. En el PSOE de Ceuta, fíjense, hace solamente una semana, Juan Gutiérrez, su líder, reconoció que él podría llegar a un acuerdo con los populares y que necesitaría, dijo, la autorización necesaria por parte de Madrid. Esto es lo que dijo en la televisión autonómica. El Partido Socialista apoyos puntuales no vamos a dar, vamos a trabajar desde adentro si quieren trabajar con nosotros y vamos a hacer un gobierno de coalición. Eso sí, habrá que llegar a los acuerdos que tengamos que llegar, que lo mismo no se llega a ningún acuerdo y tendremos que tener la autorización que necesitamos por parte de Madrid. Claro, él mismo lo decía, ¿no? Sí, un gobierno de coalición con el PP, el PSOE, ellos, y luego también pretendía incluir al partido Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía, pese a las reticencias del Partido Popular. Mientras tanto, Feijóo, tenemos noticias suyas, ha sido a través de la red social Twitter, ha asegurado que el PP es un partido de Estado, que nuestro deber, leo, es fortalecer la cohesión social y proteger a los ciudadanos frente a ese interés por mantenerse en el poder. Ceuta no es cualquier lugar, es una cuestión de Estado, ha dicho Alberto Núñez Feijóo. Y en el Partido Socialista, a nivel nacional, ¿qué han dicho? Pues no se han metido de lleno en lo que ha ocurrido en Ceuta, pero lo que sí que han hecho, la señora Pilar Alegría, en ese vídeo casero del que les hablaba antes, ha sido arremeter con todo lo que ha podido contra el Partido Popular. Manda una carta al presidente del gobierno para filtrar a la prensa, mientras por detrás se reúne en secreto con Abascal y cierra otro acuerdo con la ultraderecha en Aragón para seguir recortando en derechos y libertades. Además, Feijóo sigue sin dar explicaciones de sus mentiras. Critica las vacaciones familiares del presidente del gobierno, pero él sigue sin explicar sus vacaciones con un narco. Y además, a fecha de hoy, Feijóo sigue sin justificar sus sobresueldos en el Partido Popular.
Bueno, es la manera que tienen también de intentar desviar el debate en estos momentos. Pero en el PSOE insisten en que ahora no es un momento de pactos. Claro, tienen la vista puesta en lo que tiene que ver con la política nacional. Y en esa lucha PP-PSOE se enmarca también pues una última noticia que les voy a contar. La multa a la ministra portavoz Isabel Rodríguez. Bueno, en realidad son 2 multas. Suman un total de 4.700 euros lo que va a tener que pagar y que le impone la Junta Electoral Central por caradura, podríamos decir, por intentar timar a los españoles haciendo propaganda del PSOE tras el Consejo de Ministros. Es decir, por hacer electoralismo desde la Moncloa. Ya saben, los martes se reúnen todos los ministros para sacar adelante iniciativas, luego dan cuenta de ellas en una rueda de prensa posterior, donde los periodistas les podemos preguntar, y el problema es que la señora Rodríguez ha utilizado esas ruedas de prensa en la precampaña de las elecciones del 28 de mayo, de las municipales y autonómicas, para sumar apoyos o para restárselos al Partido Popular, llámenlo como quieran. Un ejemplo, solo un ejemplo. Le preguntan en una de las ruedas de prensa, porque sobre todo nos estamos refiriendo a las del 3 y el 10 de mayo, le preguntan por el traslado de los restos de José Antonio Primo de Rivera. Pues Isabel Rodríguez en ese momento respondió esto. Estamos hablando del cumplimiento de una ley. Lo que al Partido Popular le parece ruido no es ni más ni menos que cumplir una ley que ha emanado del Parlamento y, por supuesto, que el Gobierno está en los problemas. Quien no está es el Partido Popular, que ni está ni se le espera, que no ha estado en toda esta legislatura, que no ha estado cuando se le necesitaba para dar respuesta a la pandemia y que no ha participado de todos y cada uno de los grandes avances que ha protagonizado este país a pesar de las circunstancias, ni en las reformas para los trabajadores, como la reforma laboral, ni en los incrementos del salario mínimo, ni en la subida de las pensiones, ni ahora para atender la política pública de vivienda. Ni está ni se le espera y, por tanto, tienen que recurrir a este tipo de argumentos para atacar al Gobierno porque nada tienen que ofrecer a España. Bueno, estos son manifestaciones con contenido valorativo y electoralista. Esto es lo que dice la Junta Electoral Central, que acusa a la señora Rodríguez de vulnerar el artículo 153.1 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, aprovechando los medios públicos de los que disponían esas ruedas de prensa el 3 y el 10 de mayo. Dice además la resolución que con su comportamiento la ministra también quebrantó los principios de neutralidad e igualdad que todo poder público debe respetar durante el proceso electoral. Estábamos a punto de que se celebraran las elecciones municipales y autonómicas. ¿Y de dónde sale esta resolución de la Junta Electoral Central? Pues de haber resuelto 2 expedientes informativos que abrió previamente y por las denuncias que presentó el propio Partido Popular. Son las 4:23, una menos en Canarias. Hacemos una pequeña pausa y ahora les contamos más noticias. En Casa de Herrero. Renueva el estilo de tu casa con los mejores precios de Conforama. Solo hasta el 7 de agosto, 24% de descuento en sofás, colchones y muebles y 10% en electro. Y con envío gratis. Conforama. Y les contamos que un avión del Ejército del Aire Español ha aterrizado esta mañana en el Aeropuerto Internacional de Niamey para traer a España a los nacionales que quieren abandonar Níger tras el golpe de Estado en ese país africano. Es lo que nos ha confirmado hoy el Ministerio de Defensa. El Gobierno español puso hace 2 días en marcha una operación para evacuar a los españoles que se encuentran en Níger y en este momento hay unos 74 españoles que ya están volando de regreso a nuestro país para estar a salvo. Mientras tanto, el presidente depuesto, Mohamed Bazoum, ha pedido ayuda a Estados Unidos y a la comunidad internacional para restaurar el orden constitucional en el país africano. Y lo ha hecho a través de un artículo publicado en el Washington Post en el que alerta de que si prospera el golpe, toda la región podría caer bajo la influencia rusa. Por su parte, el general Abdourahmane Tiani, el líder de la Junta golpista nigerina, ha afirmado en un discurso emitido en las últimas horas que rechaza las sanciones que le han impuesto los países de África Occidental y Europa contra Níger. Además, los golpistas han anunciado los acuerdos de cooperación militar con Francia. Nos lo cuenta Verónica Jorro.
Las nuevas autoridades nigerinas han permitido finalmente la entrada en su territorio al avión de la Fuerza Aérea Española, un aparato A330 del Ejército del Aire, para evacuar a los españoles atrapados en Níger, donde queda medio centenar de nacionales que residen o se encontraban viajando por el país africano. Este jueves llegaron una veintena a París a bordo de un avión fletado por el gobierno francés para extraer a los ciudadanos europeos atrapados tras el golpe de Estado. Tras la salida de ese avión, el gobierno de Emmanuel Macron dio por concluida la operación puesta en marcha el martes para evacuar a los civiles que lo deseasen. Como dices, por otro lado, los líderes de la Junta Militar golpista han anunciado la cancelación de los acuerdos de cooperación militar con Francia, al tiempo que se han comprometido a responder ante cualquier agresión en referencia a una posible intervención militar por parte de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, la CEDEAO. Pretenden humillar a las fuerzas de defensa y seguridad de Níger, al propio Níger y a su pueblo. De hecho, a sabiendas, sus sanciones económicas y financieras fueron diseñadas para crear las condiciones para empobrecer aún más a nuestra población, acabar con su trabajo e impactar negativamente en la vida cotidiana de los nigerinos, ha dicho en un mensaje televisado el jefe de la Junta Militar golpista. La posibilidad de una intervención por parte de la CEDEAO ha provocado que Mali y Burkina Faso, países también bajo el control de una junta militar, hayan advertido de que tomarán dicha acción como una declaración de guerra y ayudarían a Níger a defenderse. Gracias, Verónica. Y mientras se van cerrando los pactos de gobierno en las últimas comunidades autónomas, como les hemos contado, el silencio es total sobre las negociaciones para una investidura a nivel nacional. Sin embargo, los socios de Pedro Sánchez se muestran optimistas. Esther Nieto, buenas tardes. Buenas tardes, Leticia. Por un lado, el portavoz de Compromís en las Cortes Valencianas y exdiputado en el Congreso, Joan Baldoví, ha dicho hoy que ve posible la investidura del candidato socialista y actual presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, por parte del bloque progresista, y para ello ha pedido discreción. Para que finalmente haya investidura, creo que la palabra clave es discreción. Y luego otras, como podría ser generosidad, flexibilidad. También se mostraba optimista la alcaldesa de Barcelona y uno de los principales puntales de Yolanda Díaz, Ada Colau. En una entrevista en EFE, esta ha llamado a Junts y Esquerra a afrontar la negociación para la investidura de Sánchez sin establecer líneas rojas. Creo que Junts es consciente de lo que ha votado Cataluña, y Cataluña ha votado gobierno progresista y detener a la extrema derecha antes que cualquier otra consideración. Y por tanto, como fuerza de obediencia catalana que es Junts, sabrá escuchar estos resultados de la ciudadanía de Cataluña, y creo que efectivamente es perfectamente posible que lleguemos a un acuerdo. Es perfectament possible que arribem a un acord. Y mientras tanto, Pedro Sánchez continúa sus vacaciones en Marruecos. El presidente del Gobierno en funciones puso fin anoche a su estancia en Marrakech para continuar disfrutando de sus vacaciones en la ciudad de Tánger, según ha publicado el diario marroquí Le 360. Se desconoce el total de días que el presidente del Gobierno en funciones va a permanecer en Marruecos, aunque nos dicen que no será más allá del día 7, aunque ahora, según ha desvelado la prensa marroquí, se sabe que Sánchez va a recorrer varias ciudades del país vecino. Este jueves, a última hora del día, aterrizó en Tánger, donde permanecerá hasta 2 días. Posteriormente está previsto que visite junto a su familia ciudades como Tetuán, a tan solo 15 kilómetros de la residencia real de Rincón, donde el rey Mohamed VI pasa unos meses de descanso. También está previsto que visite la ciudad de Sawen antes de regresar a España. Fuera de nuestro país continúa el culebrón judicial de Donald Trump. La jueza ha dejado en libertad al expresidente de los Estados Unidos después de que este último se declarase no culpable de intentar revertir el resultado de las elecciones presidenciales celebradas en 2020. El exmandatario está acusado de 4 cargos. Esta es la tercera vez en apenas 4 meses que Trump es procesado. El expresidente marca todo esto en una campaña en su contra, ya que lidera los sondeos para las primarias republicanas del próximo año, en las que se elegirá al candidato de su partido para los comicios presidenciales de noviembre de 2024. Javier García. No culpable, así se ha declarado el expresidente Donald Trump ante el Tribunal Federal, que lo acusa de intentar revertir los resultados de las elecciones presidenciales del año 2020, concretamente de los 4 cargos de los que está imputado: conspiración para defraudar a Estados Unidos, conspiración para obstruir un procedimiento oficial, obstrucción o intento de obstruir un procedimiento oficial y conspiración contra derechos. Lo ha hecho en un acto breve y formal. Se trata, cabe recordar, de la tercera vez que Trump es procesado en 4 meses. El expresidente considera que se trata de una persecución de un oponente político. Este es un día muy triste para Estados Unidos. Cuando miras lo que está pasando, esto es una persecución de un oponente político. Se suponía que esto nunca sucedería en Estados Unidos.
Esta es la persecución a la persona que está liderando por números muy sustanciales en las primarias republicanas y liderando a Biden por mucho. En total, el expresidente tiene 78 cargos en su contra. La siguiente sesión va a ser el próximo 28 de agosto y todo parece indicar que el juicio será rápido, exactamente lo contrario de lo que quiere la defensa del acusado. De momento, la magistrada ha aceptado dejar libre al magnate. Gracias, Javier. Y el encarecimiento de las hipotecas sigue notándose en el mercado inmobiliario. La compraventa de viviendas disminuyó en junio un 6,4% hasta las casi 54.000 operaciones, encadenando así su quinta caída consecutiva. Mientras que la compra de vivienda nueva sube, las compraventas de segunda mano, que fueron las más numerosas, representando el 80,6% del total, siguieron retrocediendo con un descenso del 9,7%. Por comunidades, las transacciones crecieron solo en 3 comunidades: Navarra, Asturias y Comunidad Valenciana. Vamos ahora con la previsión del tiempo, porque la borrasca Patricia pone este viernes en riesgo por vientos, precipitaciones y tormentas a una docena de provincias, según la Agencia Estatal de Meteorología. Uno de los puntos que podría verse más afectado es Gerona, con aviso naranja por fenómenos costeros, Esther. Pero los efectos de esta borrasca no durarán mucho, y es que la EMET ha emitido hoy un aviso especial en el que anuncia que la mayor parte de la península vivirá una nueva ola de calor entre el lunes y el viernes de la próxima semana. Las capitales más calurosas podrían ser Badajoz o Córdoba, donde los termómetros podrían llegar a marcar el jueves hasta 46 grados. Rubén del Campo es portavoz de la EMET. Temperaturas, como decimos, de 5 a 10 grados por encima de lo normal en la mayor parte del país, salvo orillas del Mediterráneo, donde las temperaturas serán más normales, e incluso las temperaturas máximas podrán estar entre 10 y 15 grados por encima de lo normal en la mitad norte, tanto el martes como el miércoles. En puntos en la mitad norte, hasta 10 a 15 grados por encima de lo normal. Y ahora repasamos la información deportiva. Miguel Ángel Marín, el CEO de Atlético de Madrid, rompe su silencio sobre la dirección del Mercado Club. Va a haber 2 salidas y van a fichar a un centrocampista, José Antonio Galindo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hay que hablar del mercado de fichajes. Gil Marín, directivo del Atlético de Madrid, ha hecho saltar la liebre en cuanto a la planificación del club se refiere. En una entrevista con los medios oficiales colchoneros, ha comentado que el objetivo es terminar de cerrar la salida de 2 jugadores para poder traer a un centrocampista más. Se abre así el casting para ver quiénes son los posibles salientes. Las informaciones apuntan a 4 candidatos: Álvaro Morata, Yannick Carrasco, Marcos Llorente y Joao Félix. De entre las opciones que ha barajado fichar el Atleti durante el verano, el que queda es Højbjerg. El centrocampista danés, aún propiedad del Tottenham, es uno de los deseos del Cholo Simeone de cara al próximo curso, y en el Real Madrid, de momento, mucha tranquilidad. Los jugadores volverán a los entrenamientos el domingo después de la gira veraniega y el mercado sigue girando en torno al de siempre. Kylian Mbappé, el francés, mantiene el silencio más allá de las publicaciones que realiza en sus redes sociales y sigue entrenando con los descartes del Paris Saint-Germain. El FC Barcelona, por su parte, más allá de la venta de Kessie al Al-Ahly saudí por 15 millones de euros, no pone freno a sus planes. La directiva culé intentará llevar a cabo el fichaje de Joao Cancelo, con el que ya tiene un acuerdo verbal, y de su compatriota Bernardo Silva. Aún con tan solo 13 jugadores inscritos a 10 días del inicio de la competición, Laporta sigue con su planificación. En fútbol femenino, mañana sábado a las 7 de la mañana, hora peninsular española, la selección femenina se juega la vida en su partido de octavos de final ante Suiza. Cabe recordar que la selección femenina nunca ha pasado de octavos de final. Más allá del fútbol, hay Fórmula 1. Hace unos días Fernando Alonso hacía unas declaraciones algo polémicas en las que aseguraba que no tuvo apoyo suficiente por parte de la prensa británica. Polémicas porque algunos malinterpretaron sus palabras creyendo que se refería a la propia afición española, pero el asturiano se ha mostrado muy agradecido en una entrevista con los compañeros de DAZN ante la corriente de apoyo que recibe en redes sociales cada día. Por último, hay que quedarse con una medalla de oro para el deporte español. La asturiana Merche García, de tan solo 15 años, se ha proclamado campeona de MMA en el Mundial de Abu Dhabi, un campeonato de menores que se encuentra prohibido en la actualidad en España, pero por el que se está luchando para que sea implantado en el futuro. Gracias, José Antonio. Y hoy se cumplen 78 años del día en que las fuerzas alemanas de las SS arrestaran a Ana Frank y a su familia, escondidos en una casa secreta de una oficina de Ámsterdam. Lucía Martín. El 4 de agosto de 1944, el mundo está sumido en la Segunda Guerra Mundial. Mientras en Francia se está desarrollando una operación para liberar el país de las fuerzas alemanas, en Ámsterdam tiene lugar el arresto de 8 personas judías, entre las que se encuentran Ana Frank. Ana y su familia llevan 2 años escondidos junto a otra familia y un amigo de su padre en una casa almacén.
Este habitáculo se encuentra oculto en la planta de arriba de la oficina donde trabaja el padre de Ana. Cuando las persecuciones y detenciones son más frecuentes, deciden refugiarse allí. Entre las 10:30 y las 11 de la mañana del 4 de agosto, oficiales de las SS se presentan en el inmueble de trabajo y comienzan a registrar todo. En la planta de arriba, durante la revisión, también entran en una habitación con la estantería giratoria. Aunque en una inspección fugaz no puede verse que hay una casa entera oculta, los oficiales descubren la entrada secreta a la casa. No se sabe a ciencia cierta si fue un chivatazo o casualidad, pero en torno a la 1 de la tarde las 8 personas escondidas son arrestadas e interrogadas y posteriormente enviadas a campos de concentración. El único superviviente de aquello fue Otto Frank, padre de Ana y superviviente de Auschwitz. En casa de Herrero, Es Radio.